¿Qué tal? Qué gusto volvernos a encontrar por este medio, por medio de Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca o por las redes sociales. Gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente reunidos con el único fin de escudriñar la palabra de Dios, de conocer más de nuestro Señor, de conocer lo que Él espera de cada uno de nosotros. Entonces, pues, gracias a Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites la vida, Señor, porque aún estamos aquí, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de poderme dirigir a otros, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque es un privilegio servirte a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanitos en la fe que ya están conectados, Señor, que ya están atentos como cada lunes, Señor, para escuchar los estudios, Padre Santo, el discipulado que recibimos, Padre, y a los amigos y amigas, Señor, que también tienen a bien, Señor, conectarse, Señor, a esta estación o vernos en las redes sociales, Señor, y recibir, Señor, este estudio. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos des entendimiento, nos des sabiduría, Señor, que tú permitas, Padre, que estemos atentos, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, se ha quitado, Padre, todo estorbo, todo factor distractor, Señor, que venga a querer robarnos nuestra atención, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, amado Dios, que tu Espíritu Santo sea el que tome lugar, Señor, y sea el que nos lleve, Señor, a toda verdad, a todo entendimiento, Señor, a todo conocimiento que viene de lo alto, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro amado Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar sin más preámbulos, sin entretenernos tanto para que alcancemos a avanzar un poquito más. La semana pasada, estuvimos viendo algunos propósitos importantes de lo que es el ayuno. El primero que veíamos era que cuando nosotros determinamos hacer un ayuno para el Señor, lo determinamos de manera consciente porque lo quiero hacer, porque quiero agradar a mi Señor, porque quiero tener una comunión más íntima con Él y por lo tanto decido hacer un ayuno. Y además dice que el primer factor es tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Dios, porque cada vez que tú y yo vamos a la oración, entonces nosotros estamos decidiendo tener un tiempo con Dios, tener un encuentro con Dios, tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Y decíamos que cada vez que nosotros tenemos una relación íntima con Dios, tenemos esos encuentros por medio de la oración, y si también establecemos un ayuno, te decía yo que podemos establecer un ayuno a la semana, porque también no podemos hacerlo todos los días, ¿verdad? Pero sí establecer uno a la semana y tener ese encuentro con Dios. Y obviamente, indudablemente, cada vez que nosotros tengamos un encuentro con el Señor, no vamos a seguir siendo los mismos. Obviamente va a haber una transformación para bien en nuestras vidas. Y también es el poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, el primer lugar en todos, el de crear un ambiente para orar, un ambiente propicio sin estarnos preocupando porque hoy me voy a levantar y hoy voy a determinar un tiempo de ayuno para mi Señor y voy a olvidarme del alimento físico, voy a privarme del placer de comer para entonces tomar gozo, para tomar placer en comer el alimento espiritual, en tener una relación íntima con Dios. Y también decíamos que es necesario, ¿por qué? Porque el ayuno agudiza nuestros sentidos y nos ayuda a tener nuestros oídos atentos a la voz de Dios.
somos más sensibles a la voz de Dios y también a que sucedan cosas sobrenaturales en nuestras vidas. El ayuno nos fortalece para orar, ya que se forma un ambiente propicio para estar con el Señor. Y para también, por medio del ayuno, podemos dominar ciertas tentaciones, ciertas cosas que no podemos dominar todavía en nuestras vidas, pero que por medio del ayuno, por medio de tiempos con Dios, el Señor nos ayuda a vencer todas esas cosas. Nos da el poder por medio del Espíritu para ir dejando todo aquello en lo que seguimos batallando. Y decíamos, la semana pasada nos quedamos en el punto de interceder por los demás. También cuando ayunamos, decíamos al principio del estudio, también es una manera de poder interceder por las necesidades de otros, por alguien que esté pasando por circunstancias difíciles, por alguien, a lo mejor por alguien al que le estamos predicando la palabra y que a lo mejor se está tornando difícil en querer aceptar las verdades del reino, pero que si nosotros oramos, si nosotros ayunamos por esa persona, el Señor va a tomar cartas en el asunto. Ajá. Entonces, el ayuno es una forma de interceder por los demás. Ajá. Acuérdate que hemos hablado de que, pues dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y una de la voluntad de Dios, obviamente, tenemos que entender que debemos de amar a nuestro prójimo, que debemos de amar al perdido, aquel que cada día se aleja más de Dios y que cada vez se hunde más en un mundo de problemas, de circunstancias y que llegan a pensar que ya no hay solución para sus vidas, pero que nosotros podemos acercarnos a ellos, hablarles y orar, tenerlos en el ayuno, hacer nuestra lista de petición e incluir a personas, ¿verdad? Que están pasando por circunstancias, que están pasando por momentos difíciles y que por alguna circunstancia necesitan que nosotros oremos por estas personas. En la mayoría de los casos bíblicos, cuando una persona o varias personas ayunaban, esto era a favor de las necesidades de los demás, ya sea que fuera en sus circunstancias, ¿verdad? Decíamos, te decía yo la semana pasada, que podemos encontrar en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, muchos casos donde se llamaba al ayuno a todo el pueblo, a todo el pueblo de Israel, a ponerse en ayuno y en oración, a lo mejor porque era un pueblo que era necio y el sacerdote o el rey que estaba en ese momento al frente de la nación, los llamaba como Josías, ¿verdad? Que llamó al pueblo para orar, Moisés. Entonces llamaban al pueblo para orar, para estar todos juntos en oración, clamar al Señor por las diferentes circunstancias que estaban pasando y se ponían en oración. Y te decía yo la semana pasada que había ocasiones que el pueblo continuaba en oración hasta recibir respuesta de Dios. Entonces, y aquí estamos hablando de que en la mayoría de los casos bíblicos, cuando una persona o varias personas ayunaban, casi siempre era a favor de las necesidades de los demás, y ya sea que fuera por un problema nacional o por una circunstancia familiar. A veces oraban, por toda la nación, para que Dios no los desamparara, para que Dios les concediera la victoria en la batalla, o bien porque a lo mejor alguna nación los estaba, pues los estaba cercando de tal manera que no los dejaban en paz. Pero también
habían ocasiones que era por alguna situación familiar. ¿Te acuerdas que cuando David pecó y bueno, ya conocemos toda la historia y que Betsabé tuvo al bebé? Acuérdate que el bebé estaba enfermo y David estaba en cilicio, estaba en ayuno, orando todo el tiempo por la salud del bebé. Y la voluntad de Dios, pues no era sanar al bebé porque el bebé murió. Pero él estaba ayunando, estaba orando, y obviamente, pues el pueblo oraba también por él porque lo veían a él angustiado, estaba triste, y el pueblo ayunaba junto con él. Y en este caso, bueno, era un ayuno por el rey, por su situación, por su circunstancia, y David estaba orando por una situación familiar. Ellos ayunaban, o sea, el pueblo, para que Dios interfiriera por su obediencia en el ayuno. Cuando el pueblo, cuando la nación oraba, oraban por ayuda, por misericordia, por salvación, para que Dios les ayudara. Y ellos ayunaban y oraban para que Dios viera su obediencia, para que Dios viera que ellos estaban buscándole y estaban proclamando ayuno y oración para que recibieran el socorro de Dios. El ayunar, y además, bueno, no obstante, el propósito principal del ayuno es beneficiar comúnmente a otros. Cuando tú y yo decidimos hacer un ayuno, comúnmente, ¿verdad? Llega a suceder, pero no comúnmente hacemos el ayuno para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio. Casi la mayoría de las veces cuando ayunamos es para el beneficio de otros, por la necesidad de otros, por las circunstancias que están pasando, a lo mejor familiares, amigos o alguien dentro del cuerpo de la iglesia. El ayunar va más allá de simplemente orar. Te decía yo al principio de este estudio que muchas veces las personas piensan que nada más es, bueno, hoy voy a ayunar porque salí a hacer algunos quehaceres que tenía que hacer o algunos pendientes que tenía yo en la calle, no sé, ir al banco, ir a hacer determinados trámites y pues bueno, se me fue el día y ya no comí. Y entonces uno puede decir, ah, bueno, pues eso se lo dedico a Dios porque eso es un ayuno. No, no es nada más que digamos voy a orar o que solamente diga, bueno, voy a hacerlo así de esa manera, ¿verdad? Y no nada más es orar, no nada más es orar, ya que algunas veces nuestras oraciones pueden ser muy egoístas. Muchas veces, ¿verdad? Nuestras oraciones llegan a ser egoístas. Te decía yo, esto creo que he sido muy reiterativa en eso. Muchas veces estamos pensando nada más en nuestro propio bienestar, en pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que me dé un carro, que me dé una casa, que me dé dinero, que me dé... Y nada más es el yo y el yo. Pero de eso no se trata el ayuno. No se trata simplemente de estar orando por nuestras propias necesidades, porque entonces se volvería una situación muy egoísta este ayuno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más estamos ayunando para nuestro propio bien. Y hay que recordar que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si oramos, ¿verdad? Y no recibimos es porque estamos orando mal. Tenemos que aprender a pedir para que el Señor nos escuche y nos dé. Aprender a llamar para que el Señor, ¿verdad? Nos abra. Aprender y aprender. Hacer una oración de acuerdo. ¿Te acuerdas que te decía yo que la oración que el Señor dejó como modelo nos marca cómo debemos de estructurar nuestra oración? Eso no quiere decir, ¿verdad? Que si tú comienzas a orar y haces una oración sencilla, Dios no la va a escuchar. No, Él conoce nuestros corazones y sabe que si tú estás orando con todo tu corazón, el Señor te va a escuchar. Pero cada día, te decía yo, en la medida
que tú vayas haciendo un hábito en tu vida de la oración y posteriormente también del ayuno, cada día será más fácil para ti y será más extensa tu oración, porque entonces irás teniendo fluidez para platicar con tu Señor, con nuestro amado Dios. Con frecuencia, solo oramos por nosotros y por lo que necesitamos, y es ahí cuando el ayuno deja de tener esa efectividad, cuando deja de tener la importancia que debe de tener el ayuno. El ayuno lleva la oración a un plano, pues no quiero decir misterioso, porque el ayuno no es un misterio, sino más bien el ayuno es, nos lleva a un plano totalmente diferente. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que todos conocemos. Cuando Jesús estaba por comenzar su ministerio, el precio que tuvo que pagar fue de 40 días y 40 noches de ayuno. Mira, vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas 4, 1 al 2. Dice la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio, fíjate lo que estamos estudiando en este momento. Cuando el Señor Jesús iba a comenzar su ministerio, él se puso en ayuno. Y dice la palabra de Dios que fue un ayuno de 40 días y 40 noches, en las cuales no comió, donde él estaba dedicado única y exclusivamente a orar, a adorar al Padre, a tener una comunión estrechísima con el Padre. Entonces, el precio que tuvo que pagar antes de comenzar su ministerio fue tan tremendo. Acuérdate que cuando terminó, él tuvo hambre y Satanás vino a tentarle y ya conocemos la historia de cómo se lo llevó y le dijo, mira, si tienes hambre, pues convierte estas piedras en pan, al fin que tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor lo empieza a reprender y le dice, escrito está, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y luego también escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y luego también dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y vemos a Jesús tan lleno del Espíritu Santo, porque acuérdate que aunque Él era Dios, Él se despojó de su divinidad. Y lo que Él estaba haciendo, lo estaba haciendo saturado del Espíritu Santo, porque era de carne y hueso como tú y como yo, pero sin embargo, Él sí permitió que el Espíritu Santo le inundara de tal manera y Él no pecó. Amén. Entonces, vemos aquí a Jesús orando. ¿Y para qué oraba? ¿Y para qué ayunara? Para que el Señor le llenara de ese poder. Porque acuérdate que cuando nos vaciamos o no llevamos a nuestro organismo el alimento material y nos vamos a buscar a Dios por medio del ayuno, entonces somos fortalecidos en el espíritu. Te decía yo hace un momento, hace un instante, ¿no? Entramos a un plano diferente, a un estado diferente en el cual estamos dejando que el Espíritu Santo nos sature, que el Espíritu Santo nos llene, que tengamos esa intimidad con Dios de tal manera que entonces el plano espiritual es diferente para nosotros y venimos a entender otras cosas que no las entendíamos en nuestro propio intelecto. ¿Por qué? Porque es ahora el Espíritu Santo el que nos fortalece, el que nos lleva a entender, el que nos lleva a poder frenar aquellas áreas de nuestra vida que no hemos podido frenar, aquellas cosas en las que todavía estamos batallando y que por medio del ayuno y de la
relación más íntima con Dios, el Señor trae transformaciones a nuestras vidas. Por eso es importante y por eso te decía yo que la oración la oración es importante, es un pilar importante en nuestra vida espiritual. El ayuno es vital en nuestra vida espiritual. Es importante que lo hagamos. Jesús necesitaba consagrarse para la difícil tarea de cumplir con el propósito al que Dios le había enviado, que era el de redimir al mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Si Jesús, que era el Hijo de Dios, necesitaba ayunar, imagínate, fíjate bien lo que te estoy diciendo, que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba consagrarse para el propósito que Dios había determinado para la vida de Jesús al venir a este mundo, que era el de reconciliar, el de redimir al mundo, cuanti más nosotros necesitamos del ayuno, de la oración, del estudio de la palabra de Dios, para nosotros también poder llevar a cabo con eficacia la misión que el Señor nos mandó a hacer, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Esto tenemos que entenderlo, hermanos, que si Jesús, el Hijo de Dios, practicó el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, porque acuérdate que muchas veces estuvo en el templo dándoles cátedra a los rabinos, a los fariseos, a la gente que tenía un conocimiento exhausto de la palabra. El Señor les hablaba con autoridad, con poder de la Escritura. Entonces, si Jesús nos dejó el ejemplo de echar mano de estos recursos que el Señor dejó, tenemos que aprender a también echar mano de esos recursos, de saber que por medio del ayuno vamos a ser fortalecidos en el Espíritu. El Espíritu Santo nos va a traer sabiduría, nos va a traer poder para poder cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. No podemos salir a hablarle a la gente de la palabra con nuestro intelecto porque vamos a fracasar. Porque acuérdate que el Espíritu Santo es el que convence al ser humano de pecado. Nuestra tarea únicamente es predicar la palabra, pero predicarla con conocimiento, con entendimiento. Y el Espíritu Santo es el que va a convencer a la gente, a aquellos a los que nosotros les hablemos, los va a convencer de pecado. Y eso mismo sucede cuando tú y yo venimos a tener tiempos con Dios por medio del ayuno. El Espíritu Santo nos va a dar entendimiento. Acuérdate que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos iba a dar testimonio de las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra y nos iba a recordar todo lo que Él dejó dicho. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos va a recordar? Y no es que Él no pueda hacerlo, porque Él puede traer a nuestra mente cosas que no hemos estudiado. Pero aquí lo importante es que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que sepamos de lo que estamos hablando, dice la palabra de Dios, para que sepáis dar razón de tu esperanza. Si no estudiamos, si no escudriñamos, si no tenemos tiempos con Dios, si no tenemos ayuno, vamos a ser esos cristianos que dice la palabra de Dios, que con cualquier viento de doctrina somos llevados. Porque cualquier cosa que nos enseñan, decimos amén, porque no escudriñamos. Y por eso hay tantas sectas, por eso hay tanta desviación en las personas que están muchas veces dentro de una iglesia y que de repente ya se separaron porque ya tienen otra doctrina, porque se desvían de la palabra de Dios, porque no hay entendimiento, porque no se estudia, porque no se escudriña. Y cuando escuchamos un error
o algo que se dice mal, muchas veces preferimos quedarnos callados. Y ese pequeño error que se predicó, como no se corrigió, se sigue predicando y la gente se empieza a desviar y empiezan a creer cosas que no están marcadas en la palabra de Dios. Pero para poder tener ese entendimiento, para poder comprender, para poder discernir las cosas de Dios, necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a decir, esto no va conforme a la palabra. Por eso es que nosotros también necesitamos tener un tiempo de consagración por medio del ayuno, para que entonces, ¿verdad?, cada día estemos más fortalecidos y más preparados para nosotros llevar a cabo el propósito aquel para lo que el Señor nos llamó. También acuérdate que antes de escoger a sus 12 discípulos, Él oró toda la noche. Toda la noche estuvo en oración. Mira lo que dice Lucas 6, 12 al 16. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, Él, o sea, Cristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces vemos aquí también que cuando el Señor iba a escoger a sus discípulos, también pasó toda la noche orando. Vemos que el Señor nos deja modelos a seguir, que nosotros tenemos que replicarlos en nuestras vidas. Tenemos que hacer el ayuno parte de nuestra vida de cristiano. La oración tiene que ser parte de nuestra formación cristiana. El estudio de la Sagrada Escritura tiene que ser algo vital en nuestras vidas, porque es la forma como vamos a estar alimentando nuestro espíritu y vamos a poder estar fortalecidos. Y si nosotros practicamos el estudio de la palabra, la oración, el ayuno, créeme, hermano, que será más difícil para el enemigo confundirnos y sobre todo apartarnos de nuestra fe. Necesitamos, hermano, es imperativo, es necesario que tú y yo entendamos la importancia que tiene el ayuno en nuestras vidas. Es tan importante como la oración y como el estudio de la palabra, son vitales. Así como en nuestro diario vivir el alimento es importante. Este es nuestro alimento, el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, el asistir a la iglesia. Es sumamente importante. Es nuestro soporte. Él es el soporte que necesitamos tú y yo en nuestra vida de cristianos, de creyentes, como partes del cuerpo de Cristo. Son nuestro apoyo, nuestros pilares, el estudio de la palabra, la oración, el ayuno, el congregarnos en familia como cristianos es súper importante, hermanos. No podemos ser cristianos solitarios. Tenemos ahorita, desgraciadamente, por la disposición, ¿verdad? Estamos otra vez aislados y estamos tomando nuestros servicios vía internet. Pero cuando los tengamos nuevamente presencial, procura, hermano, congregarte. No permitas que el enemigo te vaya llenando de cosas, apenas hablaba en nuestro pastor, ¿verdad? De ese tema precisamente, de que el enemigo siempre nos va a dar una lista de excusas para no ocuparnos de las cosas de Dios. Estoy cansado, tengo sueño, no tengo tiempo, es que
Mil excusas podemos poner y el único que se está haciendo daño somos nosotros mismos. Dejamos que el enemigo nos meta cosas en nuestras vidas o nos haga una lista de cosas que supuestamente nos tienen ocupados. Pero tenemos, hermanos, tenemos que echar mano de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque es el soporte vital en nuestras vidas para continuar de pie. Que el enemigo nos va a seguir cercando con mil cosas, eso es indudable. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Nunca. Cierto es que el enemigo tiene poder, pero nunca le demos un lugar más alto del que tiene. Está vencido. Y en la medida que tú y yo nos aferremos a las promesas de Dios y hagamos uso del estudio de la palabra, de la oración, del ayuno, del congregarnos, de procurar, no nos estamos congregando, pero tenemos durante toda la semana, tenemos horarios para estudiar, para escuchar devocionales de la palabra de Dios. Únete tú también, hermano. No dejes que tu espíritu vaya entristeciéndose, se vaya contristando. Deja que el espíritu que el Señor ya depositó en ti esté gozoso porque busques la presencia de Dios. Yo te invito, hermano, te invito de verdad a que te conectes, a que busques la presencia de Dios en tu vida. Porque si estamos viendo tantas desgracias a nuestro alrededor y a veces, ¿verdad? A veces pasamos por tribulaciones difíciles siendo hijos de Dios, buscando de Dios. Imagínate cómo va a ser nuestra vida si nos alejamos de Dios. No permitas, hermano, no permitas que el enemigo te aleje de tu Padre, de aquel que todo lo dio por ti. Entonces, también encontramos, hermanitos, que poco antes de su crucifixión, él oró a favor de aquellos que Dios le había dado y por aquellos que creerían en él por medio del testimonio de sus discípulos. Mira, vamos a ver qué dice Juan 17, del 6 al 26. Esta lectura va a estar un poquito larga, pero es importante que la leamos. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 6 al 26, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria con que me has amado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén, gloria a Dios. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Él oró antes de su crucifixión. Él hizo esta hermosa oración antes de su crucifixión y oró por todos aquellos que el Señor, que Dios les había dado. Oró por aquellos que ya habían creído en él, ¿verdad? Él oró por sus discípulos y por aquellos que iban a creer en él por medio de aquellos que iban a predicar su palabra, que iban a dar el testimonio de él, del Señor Jesús. Y vemos aquí cómo el Señor ora a favor, ¿verdad? De todos aquellos que han de creer en Jesús por el testimonio de ellos. Y hasta el día de hoy nosotros alcanzamos esa bendición. Y el Señor le está pidiendo, el Señor Jesús le está pidiendo al Padre Eterno que nos guarde del mal. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque así como yo no pertenezco al mundo, dijo Jesús, así tampoco ellos pertenecen al mundo. No pertenecemos al mundo, hermano. Eso ya lo estudiamos. Ahora tenemos los genes de Dios. Ahora tenemos otra genética. Somos ciudadanos del mundo. Nuestra nación es una nación celestial. Nosotros ya no pertenecemos aquí y tenemos que comportarnos como hijos del reino. Tenemos que pensar como hijos del reino. Tenemos que actuar como hijos del reino. Y tenemos, a lo mejor podría decir, ay, pero ¿cómo se actúa para el reino? Aquí estuvo Jesús, el mismísimo Dios encarnado, enseñándonos cómo es el comportamiento de los ciudadanos del reino. ¿Y cómo es? Siendo obedientes, orando, escudriñando la escritura. Decía el Señor Jesús, ¿verdad? Le decía a los fariseos, escudriñáis las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero no haces caso de mí, ¿verdad? Muchas veces escudriñamos la palabra porque nos han dicho que ahí se encuentra el Salvador en las páginas de la Biblia. Pues sí, estudiamos en ellas, pero no obedecemos. Y viene a ser como si no lo estuviéramos haciendo. Pierde todo efecto en nuestras vidas si estudiamos la palabra, pero no somos obedientes. Porque entonces nos estamos convirtiendo en hijos desobedientes, en hijos de ira. ¿Por qué? Porque si seguimos andando conforme al mundo, nos vamos haciendo acreedores de la ira de Dios. Podrías decir, bueno, pero es que ya acepté a Jesús. Si aceptaste a Jesús, tu comportamiento debiera de ser reflejar a Cristo en tu vida, en todos los aspectos de tu vida, no nada más cuando vamos al templo, sino en tu vida diaria, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, donde quiera que nosotros andemos, tenemos que reflejar a Cristo, porque se supone que somos ciudadanos del cielo y que ahora nuestro comportamiento debe de ser diferente. Dice, le preguntaron al Señor, ¿verdad? ¿Qué cosas debo de hacer para obtener la vida eterna? Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate qué tremendo que el Señor pone al mismo nivel amar a Dios y amar al prójimo.
Jesús nos vino a enseñar eso. Entonces, tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos lograr ese fortalecimiento? Por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, para que seamos fortalecidos, para que podamos llegar, para que Dios nos ayude en esas áreas de nuestras vidas donde todavía estamos batallando, y reunirnos como cuerpo de Cristo. Te digo, te decía yo un momento, ¿verdad? No lo podemos ahorita hacer presencialmente, pero lo podemos hacer vía electrónica, por medio del internet, por medio de los estudios que se están llevando a cabo durante toda la semana. Ahora, nuestra pregunta, o la pregunta que a lo mejor mucha gente puede decir, ¿cuál era el motivo para que Jesús ayunara y orara? Podríamos decir, por causa de sus discípulos y por los creyentes que vendrían a lo largo de las épocas, los cuales pondrían su fe en él. Entonces, ¿verdad? Esto es algo bien importante, ¿verdad? Que el motivo por el cual Jesús estaba orando no solamente eran por las personas que en ese momento estaban pues no sé, que estaban creyendo en él, que lo seguían, aquellos que verdaderamente ya habían puesto su fe en él. Porque acuérdate que mucha gente lo seguía, pero mucha gente lo seguía por los beneficios que podían obtener de él, pero no realmente porque creyeran en él, porque le aceptaran, sino porque únicamente, como actualmente sucede, ¿verdad? Hay mucha gente que busca a Dios nada más por un beneficio, para que Dios me dé un coche, para que Dios me sane a mi familiar. Y una vez que obtienen el beneficio, el favor de Dios, se vuelven a alejar. Entonces, el Señor Jesús estaba orando no solamente por sus discípulos, sino también por todos los creyentes que habrían de venir a lo largo de todo el tiempo, hasta el día de hoy y hasta todavía los que han de venir hasta que el Señor venga. Amén. Entonces, como siempre, ¿verdad? Los escribas y los fariseos le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Por qué? Y el Señor Jesús les contestó, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿Ves? La razón tan importante por la que tenemos que ayunar. Vemos a los escribas y fariseos, ¿verdad? Como siempre, atacando al Señor Jesucristo, buscando la forma de hacerlo caer, buscando la forma de ponerlo en aprietos, pero Jesús era sabio y perfecto y siempre tuvo las palabras correctas, las palabras exactas, las respuestas acertadas para cada actitud o para cada pregunta maliciosa de los escribas y de los fariseos. Mira lo que dice Lucas 5:33. Entonces ellos les dijeron, los escribas y los fariseos, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. El Señor les estaba diciendo, ¿para qué van a ayunar si yo estoy aquí con ellos? Yo los estoy guardando, yo los estoy protegiendo del mundo. Acuérdate lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice el Señor, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba del mundo, a los que tú me diste. Pero ahora me voy
Dice, por eso, Señor, guárdalos del mal, para que ellos sean uno como tú y yo, Padre mío, somos uno. Que ellos también sean uno como nosotros, que sean unidad en nosotros. Entonces, cuando él estaba con sus discípulos, pues no necesitaban orar y ayunar, porque allí estaba Jesús con ellos. Ahora, nosotros necesitamos orar, necesitamos escudriñar la escritura, necesitamos ayunar para tener una relación más íntima con Dios y que entonces Dios nos guarde del mal, nos proteja con la llenura de su espíritu. En la medida que el Espíritu Santo se vaya desbordando en nuestras vidas, seremos más fuertes en el espíritu y tendremos mucho más autoridad para entrar en esa área sobrenatural que el Señor quiere que entremos. Amén. Entonces, dice el Señor, podrás decirle a este monte, pásate para allá, y el monte obedecerá, ¿verdad? Quizá ese monte son problemas, quizá ese monte son enfermedades, pero que ese monte o que esa enfermedad no te robe tu paz. Porque todo esto es efímero, todo esto va a pasar, pero nuestro lugar allá en los cielos, nadie nos los va a arrebatar si nosotros persistimos, si nosotros procuramos que esos 4 pilares de nuestra vida como creyentes la estemos llevando a cabo: la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el congregarnos como iglesia, así como un mueble que tiene 4 patas y que tiene el apoyo suficiente para no caer. Nuestra vida tiene que tener esos 4 apoyos, esos 4 pilares para que estemos fortalecidos. Porque si estando fortalecidos, el enemigo nos ataca y a veces nos sentimos angustiados, tristes, desesperados. Imagínate cuando no tienes ninguna protección, porque no buscas de Dios, porque no buscas tiempos con Él. Amén. Aquí, en esta parte de la Sagrada Escritura, el Señor Jesús les estaba diciendo, mientras yo esté con los discípulos, ellos no ayunaran porque yo ayuno por ellos. Jesús estaba ayunando por el grupo de sus discípulos y Él los guardaba. Él tenía una relación tan íntima con el Padre, porque acuérdate que te decía yo en los estudios pasados que Él no oraba ratitos, ¿no? Vemos, ¿verdad? Que antes de su crucifixión, Él fue a orar toda la noche por sus discípulos y por todos los que iban a venir a las plantas de Cristo por el testimonio de ellos. Y además dice que Él ayunaba, y acabamos de leer que Él ayunó 40 días y 40 noches. Y yo creo, hermanos, que no era el único ayuno que tuvo. Yo creo que muchas veces estuvo en ayuno, pero el que más sobresale es este. ¿Por qué? Porque tenía un objetivo principal que era, ¿verdad? Estarse preparando para el momento crucial de su crucifixión. Él estaba a punto de ser apresado, de ser llevado a un juicio del que él no tenía por qué estar en ese juicio, porque él era inocente, pero que por tomar tu lugar y mi lugar, fue a ese lugar, a sufrir las peores vejaciones, los peores maltratos, el que lo escupieran, el que lo golpearan, el que le hicieran tantas cosas. Entonces dice aquí que mientras él les dijo les estaba tratando de decir a los escribas y los fariseos, pues es que ellos no tienen necesidad de ayunar porque yo estoy ayunando por ellos. Yo estoy dirigiéndome al Padre por ellos. Amén. Y esto pues obviamente les enojaba mucho a los fariseos. Y luego les dijo, ¿verdad? Pero llegará el día cuando yo iré al Padre y entonces ellos tendrán que ayunar.
¿Ves? Aquí estamos recibiendo una respuesta bien importante porque tú y yo tenemos que ayunar. Porque Jesús ya no está físicamente aquí con nosotros. Necesitamos ese tiempo de ayuno para poder tener esa intimidad con Él. Amén. Ellos debían ayunar por el mundo para que el mundo pudiera recibir el poder de Dios por medio de la fe y el testimonio de ellos. Ajá. Entonces, una vez que Jesús se fue, ya entonces sus discípulos iban a tener la responsabilidad de ayunar, no solamente por, pues por ellos mismos, por pedir fortalecimiento, por pedir ayuda del Padre para que estuvieran en una intimidad con Dios, sino también ellos pedir por todos aquellos a los que ellos le iban a predicar y que aquellos también, ¿verdad? Fueran bendecidos, oraran por ellos para que también por el testimonio de aquellos a los que ellos les predicaran, también fueran guardados por el Señor. Entonces, es una oración que nosotros tenemos que seguir haciendo. Nosotros tenemos que orar por aquellos que escuchen el mensaje de salvación y lo acepten, y por aquellos que han de escuchar el mensaje, a aquellos que se conviertan al evangelio. Y es una cadenita, hermanos. Es algo que tenemos que hacer hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Entonces, es imperativo que tú y yo ayunemos, que lo pongamos por obra. Te decía yo, lo podemos hacer una vez por semana ahorita, posteriormente, en la medida que tú te vayas fortaleciendo en tu espíritu, tú sabrás cuánto tiempo puedes dedicar para tu ayuno, pero eso ya sería conforme a lo que tú determines para tu vida espiritual. Pero para comenzar, podemos comenzar, te decía yo, con un ayuno parcial de mediodía para comenzar, para que comiences a acostumbrar tu organismo a un tiempo de ayuno y oración. De igual forma, cuando nosotros ayunamos, debemos ayunar por los beneficios que otros van a recibir al escuchar el mensaje de la salvación. Amén. Gloria al Señor. Creo, amados hermanitos, que hasta aquí nos vamos a quedar. Esto está muy, muy importante. Comenzando, te decía yo que el estar en ayuno nos ayuda a agudizar nuestros sentidos y a ser más sensibles a la voz de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a escuchar al Espíritu en nosotros. Esto es bien importante, hermanos, porque el ayuno nos fortalece, nos ayuda, nos fortalece en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros acompañamos la oración con el ayuno, entonces, hermanos, nuestra vida se torna más efectiva en nuestras vidas y entonces tendremos el dominio propio que el Señor nos dio. Podremos dominarnos y no entrar en la tentación. Y vaya que hay muchas tentaciones, hermanos, sobre todo las de índole sexual, las de adicciones, que son las que ahorita están en boga. Entonces, necesitamos, amado hermanito, entender que el ayuno, si nosotros practicamos la oración, o sea, si nosotros practicamos la oración, si practicamos el estudio de la palabra, si nos reunimos, pero no tenemos ayunos, entonces somos como este mueble que te acabo de poner de ejemplo. Un mueble al que le falta una patita y que está chueco y que no puede servir como debiera de servir por falta de esa patita. Nosotros necesitamos estos 4 pilares para poder estar estabilizados en nuestra vida de creyentes. Amén.
La próxima semana, amados hermanitos, vamos a hablar sobre el resultado del ayuno. ¿Cuál es el resultado de ponerse en ayuno? ¿Para qué? ¿Qué, cuáles son los resultados, los beneficios que yo voy a obtener? Acuérdate que también el ayuno, amados hermanitos, pueden romper ataduras, cosas que a lo mejor nos están oprimiendo y que no nos dejan, pero que cuando tú y yo venimos al ayuno, entonces el Señor puede desatar ligaduras, ataduras, puede romper cadenas. Amén. Si hay dudas en tu mente, el Señor va a sacar toda duda, porque precisamente para esos son los tiempos de ayuno y oración, para que haya una relación mucho más íntima con nuestro Señor. Pues, hermanitos preciosos, me despido de ustedes. Vamos como cada semana, mi hermanito precioso, te invito a que te conectes a la página de Facebook, Comunidad de Fe Dios es Fiel. Ahí, cada domingo estamos teniendo nuestros servicios vía virtual. Nuestro pastor, Doroteo Rivera Zarza, y nuestra pastora, Adriana Ortega, están al frente de la iglesia, hermanitos lindos. Si quieres escuchar palabra sana, doctrina sana, te invito a que el domingo te conectes a las 11:30 de la mañana para escuchar la palabra de Dios, para escuchar esa sana doctrina que necesitas para tu vida espiritual. Te invito, mi hermanito, vamos a orar para despedirnos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre Dios que estás en el cielo, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre de la gloria, a entender, mi Dios, que necesitamos el estudio de la palabra, Señor, la oración, Señor, el congregarnos, Padre Santo, el ayuno, Padre de la gloria, para que nuestra vida, Señor, de cristiano sea una vida fortalecida, Señor, sea una vida eficaz, Padre de la gloria, en tus preciosas manos, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a echar mano de estos hermosos recursos, Señor, que tú dejaste, Señor, en nuestras manos, y que además, Padre de la gloria, tú, Señor, nos pusiste el ejemplo, Padre Santo, al echar mano de estos recursos, Señor, a enseñarnos cómo usarlos, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada hermano en la fe, Señor, que se conectó para escuchar este estudio, Padre, por los amigos y amigas, Señor, que se sigan conectando, Padre Santo. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tus cuidados, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque todavía tenemos la libertad de poder exponer tu palabra, Señor, de poder predicarla, Señor, de poder enseñarla a otros. Gracias, amado Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender la bendición tan grande que es que el que todavía podamos tener libertad para predicar de tu palabra, Señor, para poder portar una Biblia, Señor, en la calle sin que nadie nos diga nada, Señor. Encontraremos oposición, sí, Señor, pero todavía podemos, Señor, llevar una Biblia con libertad, Padre, hablar de tu palabra, Señor, con libertad. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Jesús por el privilegio que tú me das, Señor, de servirte, Señor, de hablarle a otros tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por ese precioso honor que tú me das, Señor. Te doy las gracias, Señor, por mis pastores, Señor, por Doroteo Rivera Zarza, Señor, y mi pastora, Señor, Adriana Herrera Ortiz, Señor. Bendice sus vidas, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Sé tú con ellos, Señor, que sigan buscando como siempre tu dirección, Señor, que sean sensibles a tu voz, Señor, y que sigan en obediencia como lo han hecho hasta ahora, Señor, llevando tu palabra, Señor, sin temor y sin temblor, Señor, porque ellos hablan, Señor,
doctrina, Señor, sana, Padre. Bendice sus vidas, Señor, porque indudablemente, Señor, encuentran mucha oposición, Señor, de aquellos, Señor, que han tergiversado tu palabra, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Sé tú con ellos, Padre. Te pido también, Señor, por el pastor Héctor, Señor, y su esposita Gisela. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, este recurso que tú has puesto en sus manos, Señor, de la radio, Señor, Radio Jai 104.3 FM. Bendice este recurso, Señor. Dale sabiduría y entendimiento, Padre, para seguir, Señor, administrando, Señor, este medio de comunicación, Señor, para seguir propagando tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanitos, Señor, en la fe que llevan la palabra de Dios, Señor, a este medio, Señor, en los diferentes horarios. Bendice sus vidas, Señor. Bendice la palabra, Señor, que ellos, Señor, predican por medio de la radio, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue, Señor, hasta donde tenga que ir, Señor, porque tu palabra nunca va a regresar vacía. Muchas gracias, amado Dios. Te doy tantas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén, amados hermanitos. Les mando un abrazo fuerte, 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 con mucho respeto. Y nos estamos viendo la próxima semana, primeramente Dios, el lunes a las 11 de la mañana en tu estación Radio Jai 104.3 aquí en Tizayuca, o bien por medio de las redes sociales, y después tú lo quieres escuchar, compártelo, hermanito, compártelo con otras personas, con tus amigos, con tus contactos, comparte estos estudios, porque de esa manera estarás también cumpliendo con el mandato del Señor de predicar su palabra, de llevarla a otros que la necesitan. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos la próxima semana. Adiós, el Señor les bendiga.